Hola, buenas, mis muy estimados estudiantes de la materia comunicación, de la licenciatura en diseño y comunicación visual de la Universidad Nacional de Lanús. Nos encontramos nuevamente por video, no por podcast, aunque el podcast está muy bien, pero bueno, eh, como vamos a hablar de un autor que implica ciertas dificultades, aunque de un modo muy reducido, todo esto ustedes lo van a ver de forma mucho más desarrollada en otras asignaturas, en otras materias, pero me parecía importante que no pasaran eh, por comunicación sin al menos tener una pequeña consideración al respecto. Vamos a hacer tres videos breves sobre este autor que hemos dado en llamar, eh, que se ha dado en llamar, no nosotros, a mí no me gusta ese nombre, esa denominación, el padre de la semiótica. Sí, el padre de la semiótica. Muchas veces estamos hablando ciertamente de Charles Sanders Peirce. Muchas veces se dice que Peirce, que en realidad no se pronuncia Peirce, se pronuncia algo así como Peirce, eh, o lo que sea, pero bueno, aguante escalada. Si bien no podemos estar presentes en la Universidad Nacional de la NUL, la llevamos en el corazón, así que acá Peirce es Peirce, benveniste y no bonveniste, eh, Saussure es Saussure y ya, ¿sí? Eh, Bartes es Bartes, no sé, Bartés, Bart, no importa, Peirce para el caso, ¿sí? Es un autor extremadamente complejo. Eh, y a mí no me gusta esa cuestión del padre de la semiótica, primero porque es como súper heteronormativo, patriarcal, ¿no? A Ferdinand de Saussure muchas veces le dicen el padre de la lingüística o el padre de la semiología, y tenemos como estos dos grandes pater, ¿sí? El padre de la semiología y el padre de la semiótica. Yo me pregunto es cómo hicieron ellos solos para ser padres sin una madre, ¿no? O es obra del Espíritu Santo de la lingüística y de la lógica, o no entiendo. Así que bueno, nada de padre de la semiótica. Vamos a decir que Peirce era una persona como muy inquieta, eh, un gran pensador, completamente asistemático, ¿sí? Em, que escribía sobre miles de temas diversos. Podía escribir sobre meteorología, podía escribir sobre pragmática, sobre lógica, sobre filosofía, sobre cocina, sobre vinos, eh, sobre literatura, un sinfín de temas, pero que a la vez no es que los empezaba y los finalizaba, sino que iba saltando de tema en tema, de día en día y de hora en hora. ¿Sí? Eso hace que no tenga una obra unitaria. ¿Sí? El breve texto que tenemos nosotros eh, para leer de nuestro buen amigo Peirce se llama ¿Qué es un signo? Y fue desarrollado mmm, aproximadamente hacia fines del siglo XIX, 1894, ponele, una cosa así. Em, pero que era originalmente parte de un libro, el primer capítulo de un libro que se llamaba El arte de razonar, que luego fue como parte de otro libro, ¿sí? Eh, llamado Cómo razonar. No importa tanto esto, lo que importa es cuál es la pregunta fundamental que se hace Peirce, ¿sí? Y la relación clave que hay en Peirce entre el pensamiento, ¿sí? El razonamiento, el conocimiento y la lógica. Si nosotros podemos pensar en algún tipo de pregunta que se haría Peirce, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se está preguntando Peirce? Este, es justamente esta la pregunta donde él inicia, es cómo conocemos al mundo. ¿Y cómo lo conocemos? Lo conocemos a través de signos. Eso es un poquito de lo que quiero hablar
en este primer video de tres. Primero vamos a pensar un poquito juntos qué es un signo, de qué habla Peirce cuando habla de signo. Eh, Luego vamos a ver modos de aproximarse al conocimiento para finalmente trabajar estos tres comportamientos sígnicos. Uno va a tener como la tentación de decir estos tres tipos de signos, que son el icono, el índice y el símbolo. Pero yo prefiero hablar de comportamientos sígnicos para no dar la idea de un icono, un índice o un símbolo son como compartimentos estancos, ¿sí? Como tres cajitas donde voy clasificando un signo y una foto, un retrato sería un icono, ¿sí? Este, el vapor saliendo de una pava sería un índice, o el humo, o las nubes oscuras, ¿eh? Eh, y una letra sería un símbolo, porque no es así. Un mismo signo puede comportarse eh, como icono, como índice o como símbolo de acuerdo a cómo se da la relación entre el objeto y el representante. Pero esto lo vamos a ver ahora en un ratito. Lo primero que quiero que sepan y que queden claro a partir de la lectura de este texto es que el texto les va a costar, les va a ser como relativamente arduo, y hay otros muchos textos que son explicativos de Peirce y de todo su pensamiento y de todo su razonamiento, eh, pero con que ustedes puedan identificar de qué hablamos cuando hablamos de icono, de índice, de símbolo, yo me doy por hecho, me voy feliz. Un signo para Peirce, lo voy a decir tal cual lo dice él, no en este texto, ¿sí? Un signo para Peirce es algo que para alguien representa algo en algún aspecto o carácter. Lo repito, medio trabalenguas, ¿sí? Porque donde debería haber densidad en esta definición no la hay. Hay como vaguedad, entonces es como difícil de aprender, difícil de decir. Es algo, ¿sí? Que para alguien representa algo en algún aspecto, ¿sí? Esto no nos dice mucho, pero vamos por otra definición, ¿sí? De signo, ¿sí? Un signo es algo que está en lugar de otra cosa y es el único modo que tenemos, según Peirce, de conocer al mundo, ¿sí? Nosotros no podemos conocer el mundo directamente, ¿sí? No podemos conocer las cosas en sí, los objetos en sí, ¿sí? Yo puedo tener la fantasía de que veo un objeto, ¿sí? Un libro, por ejemplo, ¿sí? Y lo estoy viendo como tal, lo puedo tocar, digo, es denso, ¿sí? Tiene materialidad, tiene peso, tiene olor, produce un sonido, ¿sí? Entonces manifestaciones como concretas, reales, lo pueden escuchar, ¿no? ¿Sí? Recheto, el libro que me puse, este es el libro que más gente dice haber leído. Si ustedes quieren pasar por intelectuales, digan que leyeron este libro, ¿sí? Es el libro que más personas dicen haber leído y en realidad no leyeron, que es el Ulises de Joyce, ¿sí? Libro arduo, ¿sí? Lo tengo porque después voy a usar en la tercera parte la imagen de él. Pero en realidad, ¿qué es lo que yo puedo conocer de este libro? ¿Sí? El signo libro, ¿sí? No el libro en sí. ¿Cuántas cosas podría decir de este libro? Es como dice Borges, todo signo es infinito porque postula el universo, ¿sí? Aún en el grano de arena más ínfimo que existe en la partícula más pequeña que existe, está postulado todo el universo. ¿Cuántas cosas puedo yo decir de un libro? Desde su diseño, desde su redacción, desde su tipografía, desde su materialidad, de cómo está hecho el papel, de qué es lo que representa un libro para nuestra cultura, de qué es lo que representa este autor, de cómo me comporto yo frente a las letras, ¿sí? Una lengua, ¿sí? Están viendo ahí que dice Times, por ejemplo, tomen ese micro mini fragmento, ¿sí? Times para nosotros, diseñadores, es algo cualitativamente distinto
de lo que es Times para muchas otras personas. Como dice un amigo, para los seres humanos no diseñadores. ¿eh? Eh, a partir de un objeto tan humilde como un libro, yo puedo postular la existencia del universo completo. ¿sí? Hablar desde la física, desde la química, de la cultura, de la literatura, del saber, del pasado, de otro país, de otro continente, de otro modo de vivir, de la cocina, de las costumbres, de los modos de ser, de las reglas de cortesía, de la lingüística, de la antropología, de la política, de la economía y del sexo. ¿eh? Un objeto tan pequeño como este libro, o aún de la taza o del vaso de agua que tengo yo aquí. ¿sí? En, en una gota de agua está postulado el universo, los signos son infinitos. Los signos son porque los objetos son inagotables, los signos y el modo en el cual un signo me lleva a otro signo es una cadena que no tiene fin. Esa actividad de que un signo te lleva a otro signo y te lleva a otro signo, Peirce la llama semiosis. ¿sí? Y esa entidad, ¿sí? El signo, que es el único modo que tenemos de conocer el mundo, ¿sí? No a los objetos en sí, porque los objetos en sí son incognoscibles, son inaccesibles, todo lo que yo puedo conocer es un signo, se denomina semiosis ilimitado, semiosis infinita. ¿sí? Pero atención, un signo no puede representar la totalidad de un objeto. No es que el signo está en lugar del objeto y en ese estar en lugar de, ¿sí? Piensen en un uno, ¿sí? Que está en un lugar de otro. ¿sí? Pero no enteramente, no en todos sus aspectos, en todas sus manifestaciones, en todas sus características, ¿sí? Sino en una pequeña fracción, en un recorte parcial. ¿sí? En un instante, ¿sí? En un fragmento. ¿sí? Eso es lo que representa el signo del objeto. No representa, un signo no representa la totalidad del objeto, sino que representa apenas un pequeño fragmento de ese objeto. Yo digo libro, ¿sí? El signo o representamen, libro. ¿sí? Signo y representamen, tomémoslo como lo mismo. Peirce dice que llama al representamen el signo propiamente dicho. ¿sí? El signo está en lugar del objeto. ¿eh? En este caso estamos hablando del signo libro. ¿En qué me dice? Y no me dice todas las posibilidades de ser de este libro y todas las posibilidades de ser de todos los libros que han existido en toda la historia de la humanidad desde que existen los libros. ¿sí? Es simplemente un pequeñísimo recorte, mínimo, ínfimo, ¿sí? En nuestra lengua, ¿sí? Que es el castellano. Pero a la vez, va a decir Peirce, condición necesaria pero no suficiente, ese signo que está en lugar del objeto, un objeto que también es signo, objeto de representación, necesita algo más. Necesita alguien que lo interprete. Porque claro, nosotros no vamos circulando por el mundo, caminando, bueno, menos ahora con la cuarentena, ¿no? Pero vamos caminando ahí alegremente por la calle y de pronto flotan signos en el aire entre nosotros. ¿sí? Los signos son para alguien. ¿sí? Son, recuerdan eso que yo decía, algo que para alguien representa algo. ¿sí? Algo, ¿sí? Un representamen, ¿sí? Que para alguien que interpreta, representa algo, ¿sí? Un objeto, ¿sí? En algún aspecto, no en su totalidad, en algún aspecto. ¿sí? Parece que ahora se entiende un poquito mejor. ¿sí? Necesito de ese intérprete. ¿sí? Necesito de una persona que interprete los signos. Los signos no son densidades ahí flotando en el aire entre nosotros. ¿sí? O vieron ustedes de pronto cuando salen a la calle, cruzan al chino para comprar un pote de dulce de leche, vieron caminando una letra A con patitas. Si ese es el caso, empezaron muy temprano, chicos. Eh, no es el caso, ¿sí? Los signos no son cosas que están ahí, ¿sí? En su existencia infinita, son signos en tantos
son signos para alguien, en tanto alguien los interpreta. Y en tanto alguien interpreta ese signo, ¿sí?, se forma en la mente de esa persona, ¿sí?, que está vinculándose con el objeto libro, ¿sí?, un signo, ¿sí?, un otro signo. En mi mente ahora se está formando un otro signo y en tu mente se está formando otro signo. Cuando yo digo libro, ¿sí?, cuando yo digo libro se forma un signo en tu mente que puede ser igual o más desarrollado, ¿sí?, que el signo que dio origen al signo que ahora tenés en tu cabeza. Ese signo lo vamos a llamar interpretante. Ojo, no se confundan el intérprete, que es la persona, ¿sí?, ¿sí?, Carlos en este caso, ¿sí?, con el interpretante, que es el signo que se forma en mi cabeza. Resumiendo, ¿sí?, tenemos un objeto, ¿sí?, un objeto de representación, ¿sí? Ese objeto yo no lo puedo conocer en su totalidad. Nada de lo que existe en el mundo, un ave que surca el cielo, ¿sí?, un libro, un vaso de agua, una taza de té, ¿sí?, nada que existe en este mundo puede ser conocido en su totalidad. ¿Se acuerdan de esa parte de Matrix, no? Donde doblan la cuchara. Miren cómo se va a doblar esta cuchara. Vean lo increíble que... No, mentira. No vas a esperar que se doble la cuchara, ¿no? Ningún objeto puede ser conocido en su totalidad, ¿sí?, sino solamente de modo parcial, en un fragmento, ¿sí? Ese fragmento, ¿sí?, va a ser representado por el representamen o signo propiamente dicho. Objeto, representamen. El signo representa al objeto. No puedo acceder al objeto en sí. ¿Qué tengo? El signo. Solo el signo. Pero ese signo es un signo para alguien. Necesita un tercero, necesita alguien que lo interprete, ¿sí? Y en la mente de esa persona se va a formar un tercer signo, ¿sí? Ya teníamos objeto, primero, representamen, segundo, interpretante, ¿sí?, un tercer signo llamado interpretante, ¿sí? Y ahí tenemos esta relación triádica, el signo en Peirce es triádico, ¿sí?, que no se agota en sí misma, no concluye en sí misma, ¿sí? Es una representación de carácter parcial, parcial. ¿Por qué decimos que la representación del signo es parcial? Porque no puede dar cuenta en su totalidad del objeto, solamente en un fragmento, en un aspecto. Un signo me va a llevar entonces siempre a otro signo, y a otro signo, y a otro signo. En ese proceso, en ese encadenamiento, que vamos a denominar entonces semiosis ilimitada. Hasta aquí es como la definición más básica, elemental, el ABC de qué es un signo para Peirce. Síntesis. 1. No podemos conocer al mundo en su totalidad sino a través de signos. 2. Los signos representan parcialmente a los objetos. 3. Tengo un objeto que es representado por un representamen o signo propiamente dicho, pero que reclama a un intérprete, a un intérprete. En la mente de ese intérprete se va a formar un signo igual o más desarrollado llamado interpretante. Objeto, representamen, interpretante, ¿sí?, un signo me lleva a otro signo. Eso se llama semiosis ilimitada o infinita. Con estos conceptos en claro, vamos a la segunda parte de esta explicación. Estén atentos.